Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Andrés de Francia. La Sala del Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia interpuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por la gestión hospitalaria en la pandemia. Se le quería denunciar por presuntos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y delito de prevaricación, entre otros, en relación con las muertes en las residencias de ancianos durante el COVID-19. El tribunal aclara que la denuncia no puede proceder debido a que está formulada en términos generales e imprecisos. Pues podría decir que me parece bien esta noticia, que me parece bien que el Tribunal Supremo archive la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por las muertes de ancianos en las residencias. Pero en realidad solo me parece bien por una cosa, porque es que la denuncia fuera exclusivamente contra Isabel Díaz Ayuso. Déjenme que les dé algunos datos a 29 de enero de 2023, de cuántos ancianos fallecieron en las residencias españolas. Por aquella época, posteriormente, pues los números crecieron sobre los datos que les voy a dar ahora, pero en aquel momento, 29 de enero de 2023, habían muerto en Madrid 6.937 ancianos en las residencias de mayores. Por COVID, estamos hablando. En Cataluña, 6.147. En Castilla y León, 4.425. En Castilla-La Mancha, 3.308. En Andalucía, 3.280. En la Comunidad Valenciana, 2.176. En Aragón, 1.884. En el País Vasco, 1.469. 964 en Galicia, 929 en Asturias, 720 en Extremadura, 681 en Navarra, 417 en Baleares, 416 en Murcia, 374 en Cantabria, 347 en La Rioja y 182 en Canarias. Desde el punto de vista porcentual, es decir, ancianos que fallecieron con respecto a los ancianos que había en residencias y demás. Oiga, Madrid no fue la comunidad con mayor afectación, fue la comunidad con más ancianos muertos en términos absolutos. También es una de las mayores comunidades en población en España y de las que más ancianos tenía en residencias, pero puestos a ver porcentajes, pues hombre, murieron más ancianos proporcionalmente en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Navarra, en Cantabria, en La Rioja. ¿Por qué entonces esa denuncia contra Isabel Díaz Ayuso? O mejor dicho, ¿por qué entonces esa denuncia solo contra Isabel Díaz Ayuso? A mí me habría encantado que se presentara una denuncia contra todos los responsables de las muertes de ancianos durante la pandemia en las residencias de mayores. Conozco casos de gente que no pudo enterrar a su padre y que al final supo que su padre había sido llevado a otra comunidad autónoma para incinerarle allí, después de no saber durante días dónde demonios estaba su padre. Durante la pandemia, a lo que asistimos fue a una orgía de incompetencia que afectó a todos, empezando por el gobierno central, que antes de la maldita manifestación del 8M negaba que hubiera una amenaza catastrófica,
para inmediatamente después de celebrada la manifa del 8M para mayor gloria de Irene Montero y de sus mariachis feministas, inmediatamente después entonces declarar el estado de alarma. Y durante aquellos días vimos a auténtica gentuza en los medios. Primero defender que lo del COVID era una gripecilla antes del 8M, para inmediatamente después pasar a pedir, pues poco menos, que se llevara al paredón de fusilamiento a los que no llevaran mascarilla por la calle. Algunos estuvimos advirtiendo antes del 8M de la que se nos venía encima, viendo lo que estaba pasando en Italia y viendo las decisiones que se tomaban en Alemania o en Francia. Aquí en España primero se negó el tema. Y después, cuando se produjo la catástrofe, entonces vino la sobrereacción y vino sobre todo el intentar controlar la ira de la gente. Y para ello no se dudó en ponernos estados de alarma inconstitucionales para encerrarnos en casa, poner otra vez la maquinaria de la manipulación de la opinión pública para la tontería de salir a aplaudir a las 8 a los balcones, que, queridos míos, hace falta ser pardillo para caer en ese tipo de manipulaciones, ¿eh? Y al final resulta que en todo el caos que siguió al inicio de la pandemia aquí en España, pues de los que más sufrieron fueron los que estaban en las residencias de mayores, y sufrieron por la negligencia en primer lugar de un gobierno que tenía asumidas todas las competencias, había mando único, y ese recaía en Salvador Illa, que a su vez delegó la competencia sobre residencias de ancianos en Pablo Iglesias, y por supuesto incompetencia también de las comunidades autónomas, incluida la de Madrid. Así que me parecen estupendas las investigaciones judiciales. Ahora, que esas investigaciones judiciales se dirijan solo contra Isabel Díaz Ayuso, anda, no me fastidies. Habría que dirigirlas contra Isabel Díaz Ayuso y contra los otros 16 presidentes de comunidades autónomas y sobre todo contra Pablo Iglesias, por ser el máximo responsable, nombrado el 18 de marzo de 2020 de las residencias de ancianos, contra Salvador Illa, mando único en lo referido a la gestión de la pandemia, y contra Pedro Sánchez, responsable último de lo que todos ellos hicieran, porque recordemos una cosa, las comunidades autónomas actuaban de manera delegada del mando único, y en general dentro del Estado las comunidades autónomas son una delegación del Estado. Por tanto, al final de todo lo que pase es responsable el presidente del gobierno, que al menor indicio de que alguien en una comunidad autónoma no estaba gestionando adecuadamente el tema de la pandemia, tenía la obligación y el deber de entrar a saco y tomar las decisiones que considerara oportunas, porque el gobierno tenía el mando único. Así que lo dicho, me parece bien que se archive esta demanda contra Isabel Díaz Ayuso por el hecho de que solo es contra Isabel Díaz Ayuso. Y lo que echo a faltar es que alguien abra una investigación contra todos los responsables de las comunidades autónomas, contra Pablo Iglesias, contra Salvador Illa y contra Pedro Sánchez. El juez cita a la fiscal provincial de Madrid por la filtración del novio de Díaz Ayuso. El instructor Francisco José Goyén ha citado a declarar como imputados a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez y al fiscal de delitos económicos Julián Salto, ambos denunciados por el empresario Alberto González Amador. Estas declaraciones se van a producir independientemente de que ya el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz haya reconocido su implicación en la nota de prensa que divulgó la Fiscalía y que ya fue de orden directa suya. Bueno, pues continúan las diligencias de instrucción por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ver quiénes son todos los responsables de que se vulneraran los derechos de un ciudadano haciendo públicas las conversaciones entre su abogado y la Fiscalía. Ya sabemos que uno de los responsables es Álvaro García Ortiz, que previsiblemente será imputado. Pero hay más. Por ejemplo, la fiscal provincial de Madrid, que al parecer, y a diferencia de la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que son distintas, pues no puso reparos a la ejecución de una orden ilegal.
Por debajo de esa hay otro fiscal, que es el fiscal Julián Salto, subordinado, creo, del anterior, que es subordinada de Álvaro García Ortiz, y que también sería en principio responsable. Aunque el hecho de que este último fiscal pues haya dicho que a él no le va a representar la Abogacía General del Estado, sino que se haya buscado un abogado propio, pues a mí lo que me dice es que pues no se fía un pelo de Álvaro García Ortiz ni del actual gobierno, que prefiere defenderse él y que no está dispuesto a comerse el marrón que en todo caso le corresponde a su superiora y al superior de su superiora, que es Álvaro García Ortiz. Terminadas esas diligencias, y si no salen otras necesidades de diligencias adicionales de prueba, imagino que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevará exposición motivada al Tribunal Supremo pidiendo que se impute e investigue y llame a declarar como imputado a Álvaro García Ortiz, que goza de aforamiento. Y bueno, pues a esperar acontecimientos. La exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, sugirió ayer públicamente una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que el fiscal general del Estado se transforme en un vasallo. Madrigal hizo estas afirmaciones durante el evento de presentación del libro Instituciones del Estado Democrático de Derecho. En este acto también participaron el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón. Madrigal insistió en la necesidad de una reforma que garantice la imparcialidad en el Ministerio Fiscal y subrayó que no se puede depender del talante del fiscal general de turno ni de los fiscales individuales, sino que se debe asegurar cómo se garantiza la independencia judicial. Bueno, haría falta reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para evitar que un fiscal general del Estado actúe como felpudo general del Estado para el gobierno. Pues no estoy seguro. Y no estoy seguro porque el problema no radica en que tengamos pocas normas. El problema radica en que quien tiene que cumplirlas se las pasa por el forro de sus caprichos. ¿De qué sirve que elaboremos otro estatuto del Ministerio Fiscal si al final alguien decide que, aunque tiene obligación de independencia, se va a poner al servicio de Pedro Sánchez? Por ejemplo, podríamos quitarle al fiscal general del Estado competencias para dárselo a una junta de fiscales. ¿Y de qué sirve? Si el Partido Socialista se dedica a meter a capón a docenas de fiscales de su cuerda, aunque sea minoritaria dentro de la carrera fiscal, y entonces pues logra copar el poder en la Junta de Fiscales, pues si de 36 que hay en la Junta de Fiscales, 19 están dispuestos a hacer de alfombrilla del gobierno, pues entonces, ¿qué ganaríamos quitándole competencias al fiscal general del Estado? Tendríamos el mismo problema, simplemente, en fin, más gente implicada en el voluntarioso ejercicio del alfombrillismo. No tenemos un problema de normas en España, tenemos un problema de voluntad de cumplirlas. Es como cuando viene alguien y dice, habría que reformar la Constitución para meter más controles de... ¿Y de qué serviría? Si nuestro problema no es que la Constitución tenga pocos controles, el problema es que no se cumple la Constitución, con lo cual puedes meter otros 50 controles, pero si quien está arriba en el gobierno está dispuesto a saltarse todos los controles, pues da igual lo que escribas. El problema es que tenemos en estos momentos un partido socialista, un presidente de gobierno y un partido socialista y una parte del electorado que están dispuestos a pues que se dinamiten todos los controles. Están dispuestos a que se vulnere la Constitución si es necesario para conseguir unos determinados objetivos ideológicos. Es decir, tenemos un presidente de gobierno, un partido socialista y una parte no mayoritaria, pero sí significativa de electores
Pues que en realidad no creen en el sistema democrático, no creen en el Estado de Derecho. No creen que existen normas que uno no se puede saltar y que si dice la Constitución algo, pues oye, te tienes que ajustar a eso y si no te gusta, instas una reforma constitucional. Pero no puedes saltártelo por el morro, porque entonces si no hay normas y todo vale, pues entonces basta con conseguir el poder para hacer lo que a uno le dé la gana. El problema no es de normas, el problema es que no se cumplen. Es decir, el problema es de actitudes democráticas. Hay una frase que se atribuye a Napoleón, y no sé si es suya, pero se le atribuye de manera reiterada, esa famosa frase de por cada cura que quito tengo que poner 10 policías. Al final es un poco eso. Para que una sociedad funcione, hombre, hacen falta leyes, sí, pero la mayoría de las normas que regulan la actuación de la gente no son normas legales, son simplemente costumbres, cosas que se ven bien o mal socialmente. Si socialmente existen una serie de valores, pues por ejemplo, no estafes a tu vecino, ese repudio social es mucho más poderoso que las leyes. Cuando deja de existir el consenso social con respecto a ciertos valores, por ejemplo, no se puede ir contra las normas escritas en las leyes, pues entonces apaga y vámonos, porque da igual lo que pongas en las leyes. Quien quiera ir contra las normas escritas en las leyes, pues seguirá yendo, pongas lo que pongas. Así que, pues yo no sé si es solución reformar el estatuto del Ministerio Fiscal. La única solución es echar del poder a aquellos que demuestran que el Estado de Derecho les importa 3 pimientos. Y mientras no les echemos del poder, pues da igual que tengamos un estatuto del Ministerio Fiscal más o menos estricto, porque el fiscal general del Estado seguirá poniéndose al servicio del presidente del Gobierno, porque el presidente del Gobierno no nombrará a ningún fiscal general del Estado que no esté dispuesto a hacer de alfombrilla suya. El gobierno de Pedro Sánchez incluye en la ley de paridad un apartado sin relación a esta norma que elimina el veto del Senado al techo de gasto. Hasta ahora el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, podía vetar los objetivos de estabilidad, un paso crucial antes de la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Con este cambio se elimina esa capacidad de veto, por lo que no será posible que el Senado tumbe el techo de gasto, como ocurrió en marzo pasado. La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado el informe de la ponencia sobre la ley de paridad con el apoyo de todos los grupos excepto PP y Vox. El Partido Popular ha protestado por esta decisión y ha presentado un escrito a la mesa del Congreso en la que solicita que se reconsidere la decisión. Bueno, pues ya tenemos otro ejemplo de norma existente que se salta a Pedro Sánchez como le da la gana. Por ejemplo, existe la norma y existen sentencias judiciales al respecto de que uno no puede presentar un proyecto de ley y colar de rondón en ese proyecto de ley cosas que nada tienen que ver. Y existe esa norma. ¿Y qué pasa? Pues Pedro Sánchez se la salta presentando un proyecto de ley de paridad donde cuela de rondón el quitarle al Senado la capacidad de vetar el incremento en el techo de gasto. ¿Por qué le quiere quitar esa capacidad? Pues porque necesita poder incrementar el gasto para poder pagarle a Esquerra Republicana de Cataluña el apoyo a ella en la investidura. Con lo cual, para una cosa donde el Senado sí que tiene poder de veto, que es precisamente en el tema del techo de gasto, va y Pedro Sánchez se lo pretende quitar. Y además se lo pretende quitar colando eso en una ley que no tiene nada que ver. Es decir, primero, tratamos de eliminar un control existente y además lo hacemos de manera ilegal. ¿Qué se puede hacer ante eso? Pues ante eso lo único que se puede hacer es echar del poder a aquellos que están dispuestos a saltarse toda norma. Ante eso no hace falta crear comisiones para estudiar el problema, ni hace falta modificar constituciones. No, es que da igual tus normas legales. Si quien está en el poder está dispuesto a saltarse las normas, da igual las normas que pongas. Por tanto, para proteger el Estado de Derecho y la democracia, lo que hay que hacer es a este gobierno echarle.
Y echarle significa, por supuesto, oponerse a él con todas las armas a nuestro alcance. ¿Y cuáles son esas armas? Pues hombre, no sé, por ejemplo, usar la mayoría absoluta en el Senado para algo. ¿Qué va a hacer el PP? Si el gobierno trata de tirar adelante con esta ley de paridad, metiendo de rondón lo de que se le quita al Senado el poder de vetar los incrementos en el techo de gasto, ¿qué va a hacer el Senado controlado por mayoría absoluta del PP? ¿Tramitar esa ley para quedarse sin esa competencia? ¿Y si mañana el Congreso saca una ley diciendo que disuelve el Senado? ¿También el Senado tramitaría su propia autodisolución? Porque a ese esperpento nos ha llevado Feijóo, que con mayoría absoluta en el Senado aceptó tramitar la ley de amnistía en vez de plantarse. Pues no sé, supongo que a partir de ahora tendrá que tramitarlo todo, ¿no? Empezando por quitarle al Senado la capacidad de veto sobre el tema del techo de gasto. En Reino Unido continúan los escándalos que salpican la campaña electoral. Ahora la Comisión de Apuestas está investigando a una candidata del Partido Conservador por realizar una apuesta sobre la fecha de las elecciones aprovechando información privilegiada. Se cree que Laura Sanders, que es como se llama la candidata, pudo haber tenido acceso a la fecha por la que apostó antes de que se produjera el anuncio sorpresa de Rishi Sunak. Laura Sanders forma parte de los conservadores en el noroeste de Bristol y su presunta corrupción salpicó al círculo íntimo de Sunak. Se trata de un caso en el que se ha hecho uso de información privilegiada para apostar en Reino Unido sobre la fecha de las elecciones generales. Bueno, un esperpento lo que se ha producido en la campaña electoral británica. Ya saben ustedes que Rishi Sunak pues decidió convocar elecciones por sorpresa. Y pues nada, vamos hacia esas elecciones. Lo que dicen las encuestas es que el Partido Laborista pues tendrá una amplia mayoría. Lo que dicen esas encuestas es que el partido de Nigel Farage, ¿se acuerdan ustedes del Brexit? Pues ha sacado un partido a la derecha del Partido Conservador que amenaza en las encuestas con sobrepasar al propio Partido Conservador. Pero bueno, la cuestión no es esa. La cuestión es que ha saltado el escándalo porque ya son 2 los candidatos que se presentan a estas elecciones por parte del Partido Conservador que al parecer habrían apostado. Ya saben ustedes que hay páginas para apostar en línea sobre muchas cosas, sobre los partidos de fútbol, sobre el golf, pero también sobre las elecciones. ¿Quién ganará las elecciones de Estados Unidos en noviembre? Pues ustedes pueden entrar y apuestan, tal. Bueno, y una de las apuestas que había era ¿cuándo habrá nuevas elecciones en Reino Unido? Y entonces 2 de los actuales candidatos del Partido Conservador parece ser que apostaron a una determinada fecha de cuándo iba a haber elecciones, porque sabían, dado que pertenecen al círculo íntimo del primer ministro británico, cuándo iba el primer ministro a convocar. Es decir, parece ser que contaron con información privilegiada y trataron de sacarse un dinerillo apostando en esas apuestas que trataban sobre cuándo iba a ser la nueva convocatoria. Vamos, unos golfos, si es así. Pero lo gracioso de todo el asunto es que antes de ayer el Partido Conservador británico saca un spot electoral donde aparecía una imagen de una ruleta y la rueda de la ruleta girando y decía: si apuestas por el Partido Laborista siempre pierdes. Y entonces sacan ese spot electoral e inmediatamente salta el escándalo de que 2 candidatos conservadores habían apostado con información privilegiada a ver cuál era la fecha electoral. Entonces, claro, el Partido Conservador ha tenido que retirar ese spot electoral a toda prisa porque es que había hecho el más espantoso de los ridículos. Bueno, vamos a ver qué sucede en las elecciones británicas, pero parece que los conservadores se encaminan hacia una tercera posición, lo cual pues les dejaría prácticamente al borde de la muerte política. Vamos con don Agustín Benito,
para que nos cuente qué es lo que trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días, don Luis, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, este viernes en la Gaceta seguimos muy atentos a la actualidad en Francia y recogemos un sondeo que otorga 5 puntos más al partido de Marine Le Pen que a la coalición de extrema izquierda. El partido de Macron, por su parte, se quedaría en un 22%, la coalición de extrema izquierda en un 29% y Agrupación Nacional en un 34%. Además, Carlos Esteban nos cuenta que en Estados Unidos, en Texas, el gobierno republicano, con su política de control fronterizo, ha logrado reducir más de un 70% la llegada de inmigrantes ilegales. Y publicamos una entrevista a Miguel Aranguren sobre su último libro, en el que hace un análisis exhaustivo sobre la tauromaquia. Respecto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este viernes a Hughes, a Pablo Mariñoso y a Javier Torres. Muchas gracias, don Luis, y buen fin de semana. Gracias, don Agustín. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.